en contacto con la doctora Mariana Cardús, que es egresada con diploma de honor de la Facultad de Medicina de la UBA, dermatóloga, se entrenó en el Hospital Ramos Mejía, vaya si hay un buen lugar para entrenarse, y nos está hablando desde Bragados. Hola Mariana, ¿cómo te va? Hola Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Silvia? Bien, muy bien, muy bien. Uy, yo recién hablaba, ¿no? Hablaba con una persona, con un paciente que está con uno de los biológicos que tiene psoriasis, artritis psoriásica, y me decía, y creo que está bueno, yo te iba a hablar de otras partes de la psoriasis, pero quiero que vos me hables un poquito de esto. ¿Cuántas veces nos asustamos y creemos, estando o no con un biológico o con una medicación, ¿no?, que se viene el gran brote, ya sea de psoriasis o de artritis, y de pronto parece y después pasa y se va? ¿Qué es lo que pasa ahí en nuestro organismo? Y de pronto un día sí puede aparecer, y puede aparecer con toda su fuerza, ¿no? Sí, es así, y esta además es una época tan importante para hablar de psoriasis, el invierno, sí, exacto. Que es una época del año donde generalmente se producen las exacerbaciones con el frío, con las medidas generales que a veces los pacientes por desconocimiento no tienen en cuenta. Claro. Entonces es algo tan importante poder hablar de esta enfermedad, porque además, ha habido un cambio de paradigma en esta enfermedad, donde antes nosotros la considerábamos como a la piel como la protagonista de esta enfermedad, sí. Es decir, y esto llevaba a que sea una enfermedad que se subestimaba como tal, sí. Es decir, se consideraba como algo estético. ¿Sabes que yo no puedo creer que se minimice de tal manera la palabra estética? Yo creo que tiene que ver con esto de la estética, de que se ha puesto de moda en si me quito una arruga o no me quito una arruga, pero la estética, cuando uno tiene un problema real, como puede ser un acné, como puede ser una psoriasis, sí, como puede ser una lepra, que ahí sí sería contagioso, es como que tiene un peso específico muy fuerte en la vida de una persona y en su autoestima. Exactamente, es nuestra carta de presentación, claro. Es lo primero que se ve, y inclusive hay pacientes que a veces dicen, bueno, pero solamente tiene afectadas las manos, pero si esa persona es cocinero o usa sus manos para trabajar si lo habremos visto, claro, es algo realmente que afecta mucho a la calidad de vida, y nos pasa, y mucho en el interior, que los pacientes se siguen sorprendiendo cuando hablamos de este cambio de paradigma, donde la piel pasó a ser en realidad una víctima, no una protagonista de la enfermedad. Es decir, la piel hoy es considerada como un órgano más que impacta en la enfermedad, y esto tiene que ver en gran parte por todo el descubrimiento que hubo en la inmunología. Claro, o sea, es que a mí, perdón, terminé lo que ibas a decir. No, para nada. Que es una enfermedad inmunológica, claro. Y por lo tanto es una enfermedad sistémica, y en parte yo digo, me siento orgullosa de que uno de los que nos ayudó en estos descubrimientos fue Milstein, un médico argentino. Exactamente, gracias a que él descubrió los anticuerpos monoclonales, todo esto fue posible. No solamente en psoriasis. Pues es que yo creo hay un tema que me sigue poniendo, porque recibo los alertas, ¿no? Entonces, una enfermedad de la piel. No es una enfermedad de la piel, la psoriasis. Creo que ese es otro de los temas que hay que empezar a decir, se ve en la piel, pero no es una enfermedad de la piel. Ya hace tiempo que se sabe que no es una enfermedad de la piel, y sin embargo, seguimos con ese esa vieja definición, ¿no?, de que es una enfermedad de la piel. Claro, y qué privilegio tenemos nosotros los dermatólogos, porque la realidad es que principalmente el paciente consulta al dermatólogo. Obvio. Sí, es que está bien, además. Muchas veces hacemos un diagnóstico retrospectivo, es decir, claro, es una paciente que viene a preguntar por una mancha en la piel, y cuando empezamos a averiguar, viene con dolores de muchos años de evolución, sí, que se levantaba dura y de repente caminando iba mejorando, y fuimos llevando un diagnóstico de una artritis psoriásica, y era una paciente que creía que no iba a poder volver a realizar sus tareas habituales, y hoy con los biológicos, con esto que vos me estás diciendo, realmente yo lo considero, a mi parecer es un hecho histórico el que estamos viviendo, es decir, es una era de oro, sí, el surgimiento de los biológicos. Ni hablar. Hoy en biológicos, ¿qué tenés? A ver, ¿tenés los anti-TNF? Tenés los anti-TNF, sí, y hoy tenés esos fueron los primeros que surgieron, donde actuaban en un lugar que era el factor de necrosis tumoral. Exacto. Y hoy tenemos los que actúan sobre las interleuquinas. ¿Quiénes son las interleuquinas?
Las interleuquinas son, es decir, como decimos que esto es una enfermedad inflamatoria, todos esos mecanismos de acción de la inflamación que se fueron descubriendo fueron llevando a que nosotros actuemos en moléculas más específicas. Entonces antes las medicaciones actuaban, digamos, frenaban la enfermedad desde, digamos, su punto final, a nivel del queratinocito en la piel. Claro. Hoy actuamos en las moléculas que producen la inflamación, son mucho más específicas. Por lo tanto, actuar en lugares más específicos en donde se produce la inflamación, lo que hacemos es evitar muchos efectos adversos que tenían otras medicaciones. O sea que cada vez es como que está más targeteado, cada vez estamos afinando más la puntería hacia dónde vamos a actuar. Exactamente, así es, tal cual lo estás diciendo, y en esto creo que lo importante es que nosotros como médicos asumamos la responsabilidad de capacitarnos para poder llegar a todo lo largo y lo ancho del país a los pacientes, es decir, que cada paciente tenga el tratamiento adecuado, que no se demore su tratamiento para poder evitar la discapacidad, la estigmatización, la afectación en la calidad de vida. Y esa es nuestra responsabilidad como médicos. Mariana, creo que tenemos que ser parte de esta era. Sí, totalmente. Mariana Cardús, contame cómo es la realidad del enfermo de psoriasis en Bragado, en tu zona. Bueno, Bragado actúa mucho con zona de influencia. Era lo que te iba a preguntar también, sí. Exactamente, sí. Si bien somos una ciudad del oeste, de la provincia de Buenos Aires, donde hay aproximadamente 40.000 habitantes, vemos muchos pacientes de alrededores, es decir, de 25 de mayo. Ayer tuve un paciente de Bolívar, por ejemplo, que Bolívar era una zona que no venía tanto Bragado. Claro. Chivilcoy, 9 de julio, Carlos Casares. Bien. Es decir, actuamos en esa zona de influencia, porque bueno, para nosotros es bastante frecuente movilizarnos entre las diferentes localidades. Sí, me acuerdo que la gente de Casares, por lo menos, siempre terminaban en La Plata y con suerte en Chivilcoy. Claro, tal cual. Y bueno, la realidad es que uno ve muchas veces pacientes vírgenes de tratamiento. Eso vos sabés que lo hemos visto, y además de moderada a grave. Exactamente, sí. Vemos muchas veces pacientes con psoriasis, inclusive articular, que están vírgenes de tratamiento sistémico. ¡Qué bárbaro! Entonces, en realidad, inclusive desconocían tener una psoriasis articular. Y cuando uno habla de, bueno, tenemos que modificar la presión arterial, tenemos que ir al cardiólogo, tenemos que bajar de peso, porque todo está en relación, genera sorpresa. ¿Cómo en relación? ¿Por qué con la psoriasis? Entonces uno explica que es una enfermedad que actúa en todo el organismo y genera sorpresas. Eso nos quiere decir que tenemos que seguir fomentando la concientización en la gente, hacer charlas a los pacientes, dedicarnos mucho tiempo en el consultorio, porque tenemos que educar a los pacientes para que puedan estar informados y se adhieran bien al tratamiento. Es tan importante, yo digo, tratamiento que no se hace, tratamiento que no tiene efecto. Exactamente. Te mando un cariño muy grande y muchísimas gracias por este rato que nos concediste. Muchísimas gracias a vos, Silvia, por brindarme este espacio, por ayudar siempre, como siempre, tan presente, difundiendo esta enfermedad. Y nos estamos viendo pronto, seguramente. Dale, un beso grande. Gracias, Mariana, un beso grande. Chao, chao.